Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con nuestros invitados de este lunes para abordar el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto y la presentación de su informe. Para hablar acerca de este asunto tenemos el gusto de dar la bienvenida a Rubén Martín. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes, por supuesto al auditorio. Buenas noches. Está con nosotros Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Buenas noches a todos. Y también Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues primero, hoy se cumplió básicamente el trámite, ¿no? Fue Miguel Ángel Osorio Chong, a nombre del presidente de la República, a entregar un legajo a los presidentes, por cierto, del partido que antes no permitía la entrada de los representantes del Ejecutivo. Ahora los dos del PRD, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente de la Cámara de Senadores, contentitos para la foto, recibiendo pues prácticamente como parte del Pacto por México este legajo que mandó el presidente. Y habrá un acto que, si bien el día de hoy se supone que ya no va el presidente al Congreso para que no se le rinda pleitesía durante todo el día y se acabará el Día del Presidente, la verdad es que el Día del Presidente sigue existiendo. Va a ser mañana un mensaje desde Palacio Nacional con invitados especiales, igual que fue el año pasado, sí. Y ahí pues hablará pues pura cosa bonita, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, como dices, si quieres empezamos el cambio del formato, ¿no? Creo que no está mal recordarlo. Me parece que en la mañana escuchaba otro compañero de medios que decía que desde que Vicente Fox intentó entregar el último informe en 2006, ya no ha regresado ningún titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados a tratar de presentar el informe. Y ahora lo que se ha hecho es esta modalidad de cumplir con el trámite tal como manda la Constitución, de que el 1 de septiembre de cada año tiene que entregar un informe del estado que guarda la Administración Pública al Congreso de la Unión, que lo revise la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores. Y bueno, han hecho ese trámite, pero como dices, antes el 1 de septiembre era el día del informe, era el día del presidente, se hacía un besamanos, se sacaban los sectores corporativos peristas a los acarreados a festejar al presidente porque ofrecía cuentas a la nación. Y ahora aparentemente las cosas cambiaron, aparentemente algún iluso se irá con la finta y pensará que es más democrático. No, yo creo que hay otro uso del poder de los medios con el mismo propósito de afianzar el poder presidencial. ¿Cómo es ahora? Bueno, lo vimos en estas entrevistas que tuvo con los programas de variedades de Televisa, entrevistas a modo con algunos periodistas como más profesionales, pero vimos que no le sacaron mayor cosa a Enrique Peña Nieto. En resumen, sigue siendo ya no solo un día, sino varios días o varias semanas del presidente. Ahora, este informe concluye o coincide con lo que Enrique Peña Nieto ha llamado el ciclo reformador, con estas 11 reformas que impulsó, que por cierto anunció el 2 de septiembre del año pasado. En el mismo mensaje que va a dar mañana, pues en el equivalente del año pasado, ahí dijo, quedan 120 días y vamos a mover a México, y lo que hay que decir es que sí cumplió con esa ruta que se trazó, sí sacó absolutamente todas las reformas, no fue nada sencillo, sí las sacó, y coincide de alguna manera este segundo año de su gestión con esa, promoción de lo que es su ciclo reformador, que para mí, en resumen, pues yo con esto termino esta primera intervención, pero para mí este segundo año de gobierno ha sido un año de horror. Hay más injusticia, hay más desigualdad, hay más muertos, hay más personas secuestradas, hay desapariciones forzadas, hay pueblos desplazados. De verdad estamos viviendo un año terrible, a la gente le cuesta más ganarse la vida, tiene que trabajar más horas para comprarse la canasta básica. Creo que, contrario a lo que dice el discurso presidencial, el país ha ido en retroceso de una manera impresionante. Jorge. Pues mira, obviamente el formato, y coincido con Rubén, no da para lo que se supone que es el informe. Un informe es para rendir cuentas a la nación, además no es al Congreso, es a la nación. Eso realmente nunca ha sucedido, no sucedía antes y no sucede ahora. ¿Por qué? Porque además no pasa nada con el informe. Si fuera un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, pues tú verías a un Congreso reclamándole al presidente, oiga, ¿por qué hizo esto y no hizo el otro? O haga una rectificación de una política, o derogue esta ley. Es decir, eso nunca ha pasado. Si nunca, ni en las glosas ni en el informe, ha habido este ejercicio real de rendición de cuentas. Quizá lo más divertido es allá todavía a finales de los años 90, cuando al presidente le empezaban a gritonear a algunos diputados. Quizás es lo único que yo recuerdo así como... En el 88 fue la primera. Sí, 88, que empieza a ser como más, digamos, fuera de lo común, pero en realidad no tenía ningún efecto real en términos de
rectificación del ejercicio de la administración pública. Entonces, en ese sentido, ni con el formato anterior ni con el actual sirve para lo que se supone tendría que servir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera anotación que tendríamos que tener al respecto de este informe. El segundo tema que a mí me parece importante es que el presidente habla de 11 reformas estructurales. Digo, las que habíamos contado eran 7, ahora son 11. En realidad no hay reformas estructurales, varias de ellas no lo son, en términos estrictos, salvo algunas que son económicas, pero que además son reformas estructurales de carácter neoliberal, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Acentuar esta lógica de incremento de la presencia del libre mercado, de un retraimiento del Estado en sus funciones. Eso es lo que tenemos, y estoy hablando de la reforma laboral, de la reforma energética, por supuesto, en telecomunicaciones, que son las que para mí esas sí fueron reformas estructurales, porque sí hacen cambios reales al andamiaje institucional. ¿La educativa no? La educativa para mí no, o sea, ni la educativa, ni la político-electoral, ni las demás. ¿Por qué? Porque no te hacen, o sea, no hablan no hacen un cambio estructural, ¿sí? Las que sí lo son estas, desde mi punto de vista, pero además en un sentido neoliberal, que además ya hemos discutido aquí varias veces, ¿no? Y que a mí me sorprende mucho que se hable de que ahora sí vamos a mover a México, cuando estas reformas están plenamente alineadas con lo que han hecho los gobiernos en los últimos 30 años, y que lo que han prometido es que algún día va a llegar el desarrollo y la bonanza, y eso por supuesto que no ha acontecido, ¿no? Ya también lo decía Rubén hace rato, pues sí tenemos mayor desigualdad, la pobreza no se abate, sigue creciendo, y además se han ido añadiendo otros temas y otros problemas en el país, por supuesto, como el de la inseguridad pública, y por supuesto que el tema de derechos humanos también sigue ahí prácticamente intocado, ¿no? Entonces también en ese sentido pues hay un discurso que es, desde mi punto de vista, engañoso, porque no es cierto que haya 11 reformas estructurales. Hay unas cuantas y que son de carácter económico con una lógica neoliberal, ¿no? Así es. Ahí estamos viendo el momento en que Miguel Ángel Osorio Chong entrega a Miguel Barbosa y a Silvano Aureoles el legajo, que por cierto ustedes ya pueden consultar si les interesa el análisis de este informe en www.presidencia.mx/segundo informe, y ahí está, pues la verdad es que una serie de enunciados de cosas bonitas, entre las que destaca, por cierto, llama la atención el establecimiento de 4 plantas para fabricar automóviles en México, y el camino para que haya, o más bien el avance para que haya 2 más próximamente. Ahí está ya cumpliendo con ese requisito el secretario de Gobernación. Rodrigo. Así es, me parece que para dar una especie de redondeo a lo que hemos tratado aquí, pues primero valdría la pena analizar el ejercicio propagandístico que precede a la presentación oficial del legajo y después al mensaje desde Palacio Nacional, que en apariencia termina con este ejercicio de monoteísmo presidencial que nosotros teníamos que sufrir, o algunas veces, cuando era tragicómico, disfrutar, cuando se trataba de romper con el formalismo rígido de este tótem que era el presidente, ¿no? Así que yo coincido plenamente con que el alejamiento de la Cámara de Diputados, en tanto que no es un discurso que se da ya en ese lugar físico, no significa necesariamente un alejamiento del ejercicio de propaganda y triunfalismo al que estamos plenamente acostumbrados. Un ejercicio de cerca de 5,000 millones de pesos en todas las dependencias del gobierno federal para propósitos de publicidad oficial hablan de manera muy elocuente acerca del dispendio en medios privados y también en medios escritos, no necesariamente radiofónico y televisivo, de todos estos spots que de una manera simplista diluyen incluso el contenido real, por ejemplo el anexo estadístico de más de 800 páginas de este informe, y no nos hablan concretamente de estos logros. Por ejemplo, se habla de que México se posiciona a nivel internacional. Pues yo puedo decir que México está posicionado a nivel internacional. Puede ser malo o bueno, ¿no? Entonces, esta especie de frases diluidas y huecas son lo que permea todos estos spots y este bombardeo propagandístico. Y en segundo lugar, pues como hay bastantes problemas en el país como para enunciarlos todos en una intervención pequeña, yo podría decir que si pasamos del ciclo reformador al ciclo ejecutorio de las reformas, también sería el ciclo de ejecuciones de las reformas también, ¿no? En tanto que, por ejemplo, la violencia se
se ha acelerado tanto en partes del país como el Estado de México, que tenemos más ejecuciones en un periodo comparable al de Felipe Calderón en el ejercicio de gobierno de Enrique Peña Nieto, con cerca de 57,000 homicidios dolosos y culposos, cuando hubo cerca de 43,000 en el mismo periodo de un presidente que presidió, yo creo, válgame la redundancia, el periodo más violento de la historia reciente de nuestro país. Y el Estado de México, el bastión del priismo que ahora domina la presidencia de la República, es el estado que más ha sido violentado, con el número 1 en ejecuciones y homicidios dolosos de todo el país en este periodo comparable. Sí es el sexenio de la ejecución. Muy bien, vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos acerca de lo que va a anunciar mañana el presidente, que serían otras 2 reformas, ¿no? Porque ya se picó, y estaría también anunciando que, a pesar de que dijo en una entrevista hace algunas semanas que el Pacto por México prácticamente ya había cumplido su objetivo, pues parece que le van a dar un poquito más de oxígeno. Platicamos de eso y también de cómo ha beneficiado a Jalisco en estos últimos 12 meses, porque vaya que ha venido y ha venido muchísimo. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues estamos analizando el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y hay una parte en la que me quiero detener, lo decía antes de la pausa. Este año, particularmente este año más que el primero, se notó mucho la presencia de Enrique Peña Nieto en Jalisco. Se notó incluso que se abrió la cartera para acá. ¿Eso qué demuestra políticamente? Por una parte, bueno, algunas cosas que francamente pudimos haber pasado por alto, como lo que pasó la semana pasada aquí en el Auditorio Telmex, en donde vino a un acto partidista en horas de trabajo, junto con el gobernador y otros tantos, con una chamba de funcionarios a tomar protesta al nuevo líder de la CNC, cosa que pues, francamente es reprobable, ¿verdad? Porque uno no se va a la chamba a una cosa de cuates, o de un grupo al que pertenece y vota por ahí. Pero más allá de eso, ¿qué? No, deja de eso, no nomás él, no es su chamba, es la de todo el Estado Mayor y la de medio mundo ahí metido, ¿no? Es decir, buena, toda esta parte del gobierno federal metida haciendo un acto de campaña. Yo creo, bueno, quisiera nomás tocar un tema que me parece importante, que sí es particular de este año. Creo que hay un empeño muy grande del presidente de decir que las cosas van bien y de que sus reformas están bien hechas. Como que ese es el acento, ¿no? Y nos lo están machacando, y creo que es precisamente porque la gente no está viendo los efectos, se supone, positivos, ¿no? Lo que dice es, vamos bien, nomás espérense tantito porque las reformas pues las voy a ejecutar, y entonces dentro de unos años es cuando vamos a ver los efectos positivos. De hecho, si uno ya luego ve los documentos oficiales, se da cuenta que en varios de ellos los efectos supuestamente buenos de las reformas llegarán hasta 2018. Es decir, cuando él prácticamente, si bien nos va, y es que es cuando va de salida. Entonces hay como este discurso donde yo creo que sí saben que la gente no está a gusto, que está descontenta porque en la vida cotidiana no se ven las mejoras, más bien es un deterioro real de la vida. Y frente a eso, bueno, tratan de imponer, o más bien de mostrar esta cara de que vamos bien y que otra vez hay que volverse a sacrificar, ¿no? Que bueno, es lo que nos han venido diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Y creo que esa parte sí es como un acento en este informe, y evidentemente aunado a esto es la falta de autocrítica total, ¿no? Yo no he visto ni un solo comentario de la Administración Federal diciendo, bueno, en esto nos equivocamos, ¿no? En todo caso, espérenos tantito, porque la bonanza llegará después. Sobre eso que dices, digo, no cabe esperar otra cosa, ¿verdad? Va a decir que todo va bien, pero sí creo que el énfasis está bien, como dices, Jorge, y coincido contigo, porque incluso en la propia voz de Enrique Peña Nieto, ahora que la ley le permite salir en publicidad directamente, dice, algunos nos preguntan cuándo sentiremos los efectos positivos de las reformas. No se puede poner una fecha, dice el tipo, ¿no? Ni jueves, ni martes, claro. No es así. Ahora, el asunto es que prometieron otra cosa. Él en campaña prometieron reducir, por ejemplo, los precios de los energéticos de una manera más rápida, prometieron mayor crecimiento económico, prometieron mayor empleo.
Y el asunto es que el país está hecho trizas en términos económicos. O sea, nos dicen que la macroeconomía va bien, pero basta preguntar a nosotros mismos si ajusta llegar a la quincena, o preguntar con los vecinos o con los conocidos. O sea, la gente le batalla día a día con los salarios miserables que están pagando desde hace varios años y que sigue creciendo esa brecha. Y eso ya está consignado en las encuestas. Todas las encuestas de Estados Unidos, de México, la de Pew Research, la de Reforma, la del Excelsior, la del Universal, todas consignaron que la gente está insatisfecha en este año. Ha crecido la desaprobación de una manera importante en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por eso están intensificando el bombardeo mediático. Pero más allá están las cifras. O sea, quieren hacernos creer de que tienen controlada la macroeconomía, las grandes finanzas. Pero ¿qué pasa realmente? Bueno, hay un desempleo altísimo del 5.47%. Hay un crecimiento económico en este momento, en lo que va del año, del 1.3%, cuando habían ofrecido casi el 4 o 3.9. Y ya lo ajustaron, ¿no? Sí, lo han ido ajustando. Más bien, 1.3 el año pasado, en 2013, y este 2.7, si bien va, cuando habían ofrecido el 4%. No ha crecido eso. Ya lo dijo Rodrigo, ese es un dato muy, muy importante. La violencia es mayor al mismo periodo de Felipe Calderón, que fue un periodo ya de guerra, un periodo de horror, un periodo de terror. Va creciendo el asunto. Es muy importante que Enrique Peña Nieto haya logrado imponer o convencer, no sabemos, a la mayoría de los medios, especialmente a las televisoras, de que ya no se informe de manera tan importante de los asuntos de violencia. ¿Por qué razón? Porque están diluyendo, están tratando de encubrir situaciones atroces que están ocurriendo. Por ejemplo, sale una nota este lunes de que en Veracruz 60 comunidades de Tierra Caliente y Tierra Chica fueron desplazadas. Otra nota aquí en 20 familias del rancho El Rinconcito de Manantlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, fueron desplazados por el narcotráfico. Acaba de aparecer otra nota recientemente también, una reportera de la jornada, Matilde Pérez, que recogió testimonios en varios estados de cómo llega el narco y dices, a ver, me firmas tus escrituras, me das tu rancho, me das tus casas, me das tu ganado, o te matamos, o las dos cosas. Están ocurriendo hechos de violencia de una manera inusitada, y con la misma hazaña o mayor de la que estábamos viviendo antes. Hace apenas unas semanas aquí se encontró una casa donde se utilizaba la misma técnica del pozoleado, desaparecer los cuerpos, esto en Zapopan, tal como ocurrió en Tijuana en el año 2010 con el tipo que admitió haber pozoleado a 300 personas. Es decir, no ha desaparecido la violencia, sigue aumentando la pobreza. Los ricos se hacen cada vez más ricos, tienen todas las oportunidades para ganar. Bueno, ¿qué país es el que está ofreciendo Enrique Peña Nieto? Claro. Y te pongo un último ejemplo del tipo de justicia que está aplicando para también afirmar que hay cada vez mayor injusticia. Bueno, en la cárcel están los disidentes, está Mireles, pero Carlos Romero de Champs se sigue disfrutando pillo, truán que está al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, de la riqueza que se ha robado, del dinero que le han dado los gobiernos federales o de las cuotas de los trabajadores petroleros. ¿Por qué hay la impunidad? ¿Por qué el Bester está en la cárcel y por qué este otro tipo, o Víctor Flores o Napoleón Gómez Urrutia están afuera? Por puro interés político, porque el Bester ya no les era funcional y la meten al bote. Con eso dan la apariencia de que van a combatir la corrupción. Si así fuera, estas personas que dije, más el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, más Carlos Salinas, más cuántos más políticos deberían estar en la cárcel. No hay una verdadera combate a la impunidad, pero sí está en la cárcel el doctor Mireles, sí está en la cárcel Néstor Salgado de la Policía Comunitaria de Guerrero y muchos más disidentes políticos. Otro ejemplo muy concreto de cómo opera una justicia al revés, o más bien una justicia para los ricos, una justicia para los poderosos. Las nuevas leyes energéticas dicen que si una empresa mira una tierra y dice, aquí puede haber petróleo, puede haber gas y lo quiero explotar, si no se pone de acuerdo con el dueño de la tierra, en 180 días, es decir, en 6 meses, puede ir ante alguna instancia del Poder Ejecutivo y se la van a dar a la empresa. Bueno, acabamos de tener la semana pasada una movilización de los huicholes de la comunidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán en demanda de una restitución de tierras que les invadieron hace 50 años, 5 décadas. Ve cómo opera la justicia para algunos. Bueno, para las empresas sí va a haber justicia expedita y directa. Y con esto termino y coincido con Jorge. Lo que están haciendo todas estas reformas es dar una vuelta de tuerca más a este proyecto neoliberal de propiciar las ganancias, de propiciar los negocios,
De hecho, Greenpeace dice, me parece que con acierto, que en estos 20 meses lo que se hace es que Peña Nieto ajusta el modelo económico hacia un modelo extractivo, es decir, hacia un modelo de acumulación por despojo que se intensifica y que es pues más injusto, más dramático para la mayoría de la población. No solamente en el caso de los huicholes, además vinieron a reclamar sentencias ganadas. O sea, ni siquiera es, bueno, estamos es un juicio injusto. Ya habían ganado y todavía no les habían restituido nada, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto del último año de Peña Nieto, y para reforzar la idea de Jorge y de Rubén, 2 reformas. La de telecomunicaciones, en donde se declara preponderante a Carlos Slim, y el resultado es que el señor tiene que vender y es más rico. Y o sea, puede decir Peña Nieto, ¿no? A ver, volvimos a colocar a Carlos Slim como el más rico de todos, porque ya anda en el segundo o tercer lugar y colocó a vender, exactamente, ¿no? Primer lugar en Forbes, ¿qué hubo? Y luego en la parte de Televisa también, afectamos a Televisa, sí, ¿y qué vamos a hacer con Televisa al declararlo preponderante? Por cierto, un juez, andan ahí haciendo como que le batallan, declaró improcedente el juez su amparo, pues también van a ser casualmente más ricos. Vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este último año de Wonderland, digo de México, de Peña Nieto. Estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca del segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, a propósito de la entrega de su informe y también del mensaje que dará este martes desde Palacio Nacional. En muchos aspectos, no, por ejemplo, la comunicación, las cosas no mejoraron y peor, se empezaron a utilizar estrategias literalmente obvias en redes para tratar de arrinconar a los disidentes, ¿no? Así es, por ejemplo, solamente basta darse una vuelta por Twitter con la etiqueta o hashtag desinforme para ver que hay una larga lista de una red organizada y es orquestada por, o si no es una especie de paraorganización gubernamental por el gobierno de la República, en donde cuando se trata de hacer que el foco de la atención de las redes sociales se cambie a una etiqueta, desinforme en este caso, como para tratar de combatir la desinformación de la naturaleza propagandística del informe de gobierno, inmediatamente aparecen una serie de mensajes de manera muy rápida, miles de mensajes por segundo, de una red controlada de perfiles falsos para desvirtuar el algoritmo y que no salga y no sea tendencia en las redes sociales. De este tipo de herramientas de desinformación estamos hablando. Redes cibernéticas organizadas de la CNOP, de Cibernautas PRI, de organizaciones que no son visibles ni que puede uno, por ejemplo, mandarles una solicitud de información, que están dedicadas sola y plenamente a desvirtuar la contrainformación que está en las redes sociales, de esta manera minando de manera bastante frontal la libertad de expresión en las redes sociales. No necesariamente tenemos que sufrir de censura para que se entierren en el universo de los internautas los temas que realmente importan o esfuerzos simplemente de compartir información entre usuarios, por ejemplo, claro, ¿no? Que a eso habría que sumarle que los organismos que en teoría estarían descentralizados del gobierno justamente para defender que no se vean derechos, como por ejemplo el de la privacidad o el de los datos personales a través de el IFAI o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues están calladitos ante flagrantes violaciones que se han cometido con la aprobación de las reformas. Exactamente, la acción de inconstitucionalidad que posiblemente el IFAI podría haber presentado es cortada de tajo porque no le compete al IFAI. De repente la única avenida institucional que tienen los ciudadanos para defenderse de flagrantes violaciones a la privacidad y a derechos humanos que están consagrados no solamente en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales, se queda cerrada porque al parecer el IFAI es demasiado tímido como para contestar la iniciativa que se aprobó y que tiene no solamente geolocalización, sino acceso a datos sin que haya ningún garante de justificación judicial para poder geolocalizar en tiempo real y saber en dónde está, desde un activista de derechos humanos de un pueblo desplazado hasta acceder a las comunicaciones con estampa de tiempo, números de teléfono celular, agendas, de cualquier persona que puede ser desde un activista hasta un defensor de los derechos humanos. Esto ya se ha hecho evidente en algunas partes y lo único que se hizo fue la legalización de la flagrante violación de derechos humanos en todas las esferas de actividad de cualquier persona que se mueva en la esfera política, no solamente en el Distrito Federal, sino aquí también en Jalisco. Este tipo de leyes, más las leyes estatales que están promoviendo en contra de las manifestaciones públicas, me parece que es un hecho concertado porque ven una efervescencia social, ven una irritación. Yo no veo, si uno mira
Creo que la mayor parte de los mexicanos está en descontento, están inconformes con esta gestión de Enrique Peña Nieto. No solo la gestión, sino en general el modelo, porque podemos acordarnos de Fox, pero algunas cosas vienen de Confox, por ejemplo, las concesiones mineras, esta modalidad de acumulación por despojo también, y que prosiguió con Felipe Calderón. Pero el ataque a disidentes también viene de allá, pero ha ido creciendo, y me parece que con independencia del partido político y del color y de la ideología, sigue esta tendencia de tratar de controlar, criminalizar la protesta social. Y yo quisiera cerrar mis comentarios con un ejemplo importante. Los únicos que le aplauden, bueno, perdón, no importante, una comparación importante, no por lo que voy a decir. Las únicas personas que le aplauden a Enrique Peña Nieto la reforma son los empresarios mexicanos, algunos medios de comunicación aquí y en el extranjero. Estados Unidos está complacidísimo con la reforma energética y otras reformas, pero igual las grandes empresas internacionales, petroleras norteamericanas, empresas españolas y en fin, son los únicos que le aplauden. Aquí no, pero además olvida a los que siempre ha olvidado. Cuando llegaron hace más de un año, Miguel Ángel Osorio Chong, pues ya hace año y medio, habían pasado unos meses desde que asumieron, y hubo un pronunciamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una crítica al gobierno de Peña Nieto, y dijo Miguel Ángel Osorio Chong, dice, no nos conocen, denos tiempo, ya sabrán de nosotros. Ha pasado año y medio, no ha pasado absolutamente nada, por el contrario. Hace 15 días hubo un encuentro entre representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunidades mayas organizadas y pueblos organizados en el Congreso Nacional Indígena, y en esa compartición, como le llamaron, que hicieron de experiencias, bueno, hay un cuadro de despojo en todo el país brutal, y un olvido del Estado mexicano, del gobierno de Enrique Peña Nieto, a los más pobres, a los más olvidados de siempre. Eso te da idea de que el cambio que dice esta publicidad chafa, incluso insultante, como si el mexicano estuviera sentado en un sillón a ver quién lo moviera, que no es así. El mexicano trabaja día a día para ganarse la subsistencia, y supuestamente él, con estas reformas, pues van a encaminar y mover a México. Pues es una pura propaganda. No, mira, hay una lógica de restauración autoritaria. Digo, el evento de la semana pasada de la CNC es, digamos, ejemplar para mí, ¿no? Es el presidente que viene a un acto de partido, él toma la protesta del presidente como antaño, ¿no? Se convierte en el jefe del partido, el jefe de Estado, el jefe del Ejecutivo, y además venía anunciando todo este nuevo recurso que va a haber, que se va a destinar al campo, ¿no? Es decir, el mensaje es, la CNC la vamos a resucitar, es una parte del PRI, el presidente es el presidente del partido también, y además el dinero se va a repartir por acá, es decir, vamos a volver a aceitar la lógica clientelar como hace muchos años, es decir, volvemos al PRI de siempre, ¿no? No hay PRIs nuevos ni viejos, el PRI es el mismo PRI que siempre hemos tenido. Solo que ahora con compañía, ¿no? Porque hay que recordar que esas reformas las sacó junto con una parte importante del PRD, claro, y junto con una parte importante del PAN. Rápidamente sobre lo que va a anunciar el día de mañana en Palacio de Gobierno, se habla de una reforma al campo, una reforma en salud y, sorpresa, ¿se acuerdan de los garrotazos en Atenco? Otra vez, la intentona del mismo personaje, Enrique Peña Nieto, de hacer un segundo aeropuerto, un aeropuerto alterno en la Ciudad de México, posiblemente en la misma zona, solo que ahora es el presidentazo autoritario, y ahora sí, créame que es posible que sí le salga y no lo detengan los machetes. Bueno, hasta aquí la información. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rubén. Gracias, Jorge. Saludos. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.12 en Los Ángeles.